Bueno, continuamos. Perdón que la vida anterior se suspendió de tocar el timbre, cosas que pasan cuando estás en tu casa y bueno, eh, tuve que cortar el video. ¿Qué va a hacer? Bueno, a ver, quería pasar el texto más bien de Busaniche, ¿sí? Así ya vamos, porque hace rato que ya tendremos que abordarlo. Es un texto que es largo, que en realidad un poco lo que hace es volver a retomar la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Y cómo los derechos culturales fueron incorporados a los distintos... Sí, ya lo hablamos, el tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Y la autora lo que se pregunta es esto, intenta trabajar, es esta cierta tensión en la relación que existente, ¿no? Entre los derechos culturales y que es los derechos culturales que son parte de los derechos humanos, ¿sí? El derecho a la cultural como derecho humano y por otro lado la cuestión que existe que es el derecho a la propiedad intelectual que bueno como significa que se tiene que ver con la propiedad privada, ¿no? Y bueno, ahí existen unas ciertas tensiones entre ambos conceptos, ¿no? Por un lado, el bien común, ¿no? El interés general, lo que es un bien, tiene que ver con un bien público, ¿no? Que son los derechos culturales, el derecho a la educación y así como también otros derechos, ¿no? Sociales, que bueno, que tienen que ver con una esfera que está extraída, digamos, de lo que es la lógica de mercado, ¿no? De mercancía. Y por otro lado está la cuestión, esto de los derechos de propiedad intelectual, que justamente tiene que ver con otra lógica, que es la lógica del lucro, el comercio, la ganancia de mercado, de lo privado, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí hay que lo que intenta hacer la autora, ¿no? El texto es largo, por ahí no pueden ir directamente hacia el final, ¿no? Porque un poco se reitera el análisis, hace un análisis histórico de cómo fueron las discusiones, ¿no? Incluso a nivel internacional, claro, hay perspectivas de países que son más pro-mercados, se piensa que post-segunda guerra estaba la Unión Soviética, bueno, los países, qué sé yo, Estados Unidos, Europa Occidental, que era más proclive y más bien Estados Unidos, ¿no? Proclive a la lógica del cuidado del mercado, ¿no? De esto de, sí, del por ahí ser proclive a la protección del derecho a la propiedad intelectual, ¿no? Como derecho a la propiedad privada también, que es parte de ello. Bueno, después de todo, acá lo que les quería decir, por ejemplo, en nuestra Constitución, ¿sí? Está en el artículo 17. En el artículo 17 de nuestra Constitución, justamente, que habla de la propiedad privada, tiene que ver con una garantía de la propiedad privada y al final, justamente, de este artículo 17 dice, todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley, ¿sí? Después hay que ver cómo eso se reglamenta en la ley de propiedad intelectual de nuestro sistema, ¿no? Argentino. Bueno, eso breve hace alusión al derecho de autor en relación a la propiedad intelectual, ¿sí? Ya les reitero, es el artículo 17 que habla de la propiedad privada en general, pero a la vez tiene esta oración que hace alusión a la propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, la autora Busaniche lo que justamente se pregunta es esto, ¿cómo hacer para equilibrar estas dos lógicas diferentes, ¿no? Porque una lógica es la de los derechos culturales como un derecho humano y la cuestión de lo comercial, la ganancia, la mercancía, la lógica de mercado, lo particular, ¿no? Que es incompatible en cierto punto, o por lo menos provoca ciertas rispideces con lo que es el bien común, ¿no? La cultura como un bien público, ¿sí? Entonces se pregunta esto, ¿cómo lograr ciertos equilibrios? Bueno, el análisis que también se va a ir haciendo es qué prevalece, ¿no? Porque tenemos dos criterios, dos lógicas, dos derechos, ¿no? Por un lado el derecho a la cultura, el derecho a la educación, el derecho, bueno, incluso lo veíamos con el tema de la salud, ¿no? Y derecho a la salud versus, digamos, hablando así llanamente, en cuestiones de patentes, ¿no? Que tienen que ver también con la propiedad privada en relación a las creaciones científicas, las innovaciones. Y bueno, y cómo eso vulnera el derecho a la salud, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con los derechos, sí, a la educación y el derecho a la cultura.
Entonces, la autora justamente lo que piensa es qué prevalece, ¿no? Y a ver, el de los derechos humanos, lógicamente, son los que prevalecen sobre, porque en los derechos no es que son todos, y en realidad no es que son todos iguales. Cuando existen tensiones entre los derechos, porque protegen distintos valores, los derechos protegen valores, y hay valores que son más importantes para una sociedad que otros. Y bueno, con lo cual existe una cierta jerarquía en relación a los valores y a los derechos que protegen esos valores. Entonces, los derechos humanos, obviamente, son, no sé si es obviamente, pero digo, a ver, si uno piensa, el derecho a la cultura debe prevalecer, ¿no? Eh, o el derecho a la educación, el derecho a la salud, sí, un montón, el derecho, incluso hasta el derecho a la vivienda, el derecho, sí, los derechos económicos y sociales deben prevalecer a la lógica de la propiedad privada, ¿sí? Pues la propiedad privada hasta en un punto es restringible ese derecho, ¿sí? No es absoluto. Y en algunas cuestiones tiene que ceder, porque justamente por el derecho a la cultura, como un derecho humano, es más valorado, ¿no? Tiene un valor social más importante, por eso debe ser más protegido por nuestro sistema jurídico. Y bueno, la autora justamente lo que se pregunta es esto, cómo relacionar ambos conceptos y tratar de equilibrarlos como para que, porque lo que nota es que hay autores que están apoyando más bien la lógica de derechos humanos y por el otro lado autores que se basan en la cuestión de la propiedad, en términos de propiedad. Y bueno, como que cuesta la unidad, encontrar un consenso en relación a cómo equilibrar ambas lógicas, ambos criterios y para tener un sistema en relación a los derechos culturales un poco más relacionado a los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué les iba a decir? A ver. Bueno, entonces lo que ella busca es ciertos atributos, porque en distintos momentos el derecho del autor, ¿no? En relación a la propiedad intelectual va a ser nombrado a nivel, sí, desde los derechos humanos en ciertos pactos, sí, en distintos comités de aplicación de, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, el derecho de autor como relacionado al concepto de derecho humano. Entonces, en lo que estábamos hablando en relación al derecho a la propiedad. Entonces, lo que se pregunta el autor es, ¿cuáles son los atributos propios de los derechos humanos que se encuentran en este derecho de autor, en este derecho a la propiedad intelectual, que nombran en el sentido de derecho humano, que están siendo convocados o que son parte de los derechos humanos, ¿no? Y ahí la autora lo que va a hacer es justamente desmembrar esto del derecho de autor, ¿sí? Y lo que nombra son dos aspectos del derecho de autor, que por un lado son lo que tiene que ver con los derechos morales, ¿sí? Y por otro lado lo que tiene que ver con lo material, ¿no? Lo moral y lo material. Lo moral está claro que tiene que ver con un derecho humano, que tiene que ver con esto de la relación que se dice de paternidad o de maternidad, ¿sí? De autoría, de creación, ¿no? Sobre la obra. Es el lazo personal entre el creador, el autor, el científico, el artista, lo que sea, en relación a la obra, ¿sí? Como creador, como origen, ¿sí? Y bueno, y ahí ese aspecto, el moral, es el que ella que considera que es el que está, cuando se habla como derecho humano en relación al derecho de autor, se está haciendo alusión a este aspecto moral, ¿sí? Ahora, en relación a lo material, también rescata una cuestión, ¿sí? Que tiene que ver con, por ejemplo, ella lo que dice que puede ser tenido en cuenta como un derecho humano el hecho por ejemplo, que el autor de una obra, no, lo que sea, ¿no? Una obra científica, literaria, lo que sea, el autor tenga así derecho a alguna forma de colaboración a nivel económica para vivir de una manera de algún término digno, ¿no? Que mejore su situación
de vida en términos materiales, ¿sí? En función de haber colaborado, digamos, con la cultura, con la ciencia, y que también esto tiene que ver con que para que los estados también alienten, ¿no? A esto de la creación, la innovación, justamente esto de que son formas de alientos, ¿sí? Esto de retribuir a través de lo económico, ¿no? Lo material. Y bueno, y esto justamente puede tener el autor o la autora derecho a tener una mejora en su situación económica, ¿sí? De su vida en función de ser creador o creadora. Pero eso no quiere decir, lo que la autora, ¿no? Saniche cuestiona, es esto de ligar. Vieron que nuestro sistema, el autor o la autora propietaria y goza de los beneficios económicos de por vida, e incluso lo heredan sus herederos, ¿sí? Esta cuestión del disfrute económico, material, ¿no? Que produce la autoría de la obra, ¿sí? Ahora, ahí es justamente lo que va a cuestionar la autora es que para ella, y que, bueno, yo también pienso lo mismo, ahí entra en colisión con el derecho a la cultura como derecho humano, digamos, del público, de la comunidad en general, ¿sí? Porque justamente si una cosa es, a ver, que el autor o la autora disfruten con ciertos límites, restricciones o ciertas flexibilidades a nivel económico material de la producción que ha generado, pero otra cosa es hacerlo de por vida y además que lo hereden gente que ni siquiera creó esa obra, ¿no? Que ahí ya lo que estaría haciendo es justamente, y ese es el problema de nuestra ley de propiedad intelectual, que no solo hace que la persona disfrute, digamos, económicamente, se beneficie, ¿no? Tenga como una propiedad de la obra que creó durante toda la vida, sino que también esto que es post-mortem continúan. Y bueno, y al existir pocas restricciones, pocos límites, pocas flexibilidades, que vulneren esta propiedad privada, ahí lo que está pasando justamente es que lo que se pone en cuestionamiento es el derecho a la cultura como un derecho humano, el derecho a la comunidad también a gozar de todo esto, de las obras científicas. A ver, piensen también de lo científico, ¿no? De lo que es sumamente vital. Y bueno, también bueno, lo intelectual en general, ¿no? Tanto a nivel ciencias, arte, lo que sea. Y bueno, y justamente lo que ella está cuestionando es la ley de propiedad intelectual nuestra argentina, que la encuentra sumamente restrictiva, digamos, del derecho a la cultura como un derecho humano, ¿sí? Y justamente lo que está planteando es que es necesario hacer una reforma, ¿no? Y hoy, por ejemplo, se ve mucho, a ver, no podemos sacar fotocopias de un libro por el tema del derecho de propiedad intelectual. Hay que sacarlo por partes, y todo eso es un problema, por ejemplo, en las universidades. Ahora, por ejemplo, con la cuestión de lo virtual, ¿no? ¿Cómo no podés subir un libro completo a un campus porque sí, se está vulnerando la propiedad privada, la propiedad intelectual, que es propiedad privada, ¿no? Del autor o la autora, pero al mismo tiempo uno tiene derecho a la cultura, un derecho a la educación que es superior, ¿no? Como parte de un derecho humano que es superior tiene que ceder, digamos, la ganancia de algún autor o autora en función de la educación y la cultura popular, ¿no? Y de la comunidad. Y aparte pensemos también que acá nadie es creador de nada, digo, si vamos a ver al caso, uno se nutre cuando crea o escribe, o a los inventores o inventoras de los científicos o científicas, no salen de un día para otro con la iluminación, sino que, digamos, la sociedad es parte de esa obra, porque, a ver, por ejemplo, un científico o una científica va a la universidad pública seguramente, digo, y ahí hay una inversión, ¿no? Por parte de la sociedad en general, digo, no sé, una obra artística también, nadie inventa todo de cero, sino que desde la propia cultura o de la cultura universal uno se va nutriendo y por ahí le hace alguna vuelta de tuerca, le da algún ribete diferente, pero todos estamos empapados de la cultura, de lo que es universal y lo comunitario, lo local, y no es propio, no es esto es mío, no, o sea, la mayoría de las cosas que uno crea, la mayoría uno hace alusión o está influido por el pensamiento de otros y de otras, ¿no? A nivel internacional o local, pero nada es esto es mío, no es como complicado pensarlo en esos términos. Entonces, bueno,
Estas son las tensiones, ¿no?, que quería subrayarles. El texto es largo, pero bueno, quizás les conviene ir directamente al final y bueno, detenerse en esto, por ejemplo, en esta parte que en la página 90, ¿no?, que habla de los atributos propios de los derechos humanos en la propiedad intelectual, ¿no?, que ella justamente se pone a pensar esto esto del derecho de autor, cuando es tomado como un derecho humano. Bueno, ¿a qué hace alusión? A ver, ahí esto, la cuestión moral, cuestión material, pero ¿hasta dónde? ¿Con qué límites lo material, no? Porque si uno lo deja como está plasmado hoy en nuestra ley de propiedad intelectual, es sumamente, pues, entra en tensión, rispideces con el derecho a la cultura como un derecho humano, ¿sí? Creo que soy clara, ¿no?, lo que quiero decir. Y cómo estas dos lógicas, sí, hay que ver cómo se equilibran, porque son distintas, vienen en distintos formas, defienden distintos intereses, distintos valores. Y bueno, y hay que ver cómo se intentan equilibrar, y la autora lo que intenta es hacer eso. Y bueno, para lograr justamente acercar al derecho a la cultura, más bien desde la lógica de los derechos humanos y menos desde la lógica de como una mercancía, como la lógica de propiedad privada, ¿no? Así que bueno, eso. Después, en breve, grabo un video para la gente de comunicación, porque tenemos ese tema de que hay como distintas carreras. Esto me parece que es propio para la carrera de gestión cultural, y después de contenidos audiovisuales. Y bueno, y después grabo un video más bien en relación a lo que es a la cuestión de la comunicación, que muchas veces también le interesa a la gente de contenidos audiovisuales, ¿sí? Al mismo tiempo avisarles de que voy a estar subiendo en breve, en estos días, un par de preguntas. También, por ahí alguna más relativa a alguna carrera, otra a otra. Voy a tratar de ser clara en la diferenciación y les voy a pedir que me las respondan dentro de 2 semanas, ¿sí? La semana que viene no, para la otra, por favor, si lo pueden ir trabajando, ¿sí?, leyendo los textos a conciencia. Así, bueno, me van entregando respuestas de las preguntas. Mi idea es, al final del cuatrimestre, hacer alguna forma de examen oral quizás, pero ameno, ¿sí? No nada loco, incluso van a poder tener tus papeles a mano, no hay problema, pero me interesaría notar que han leído, que han trabajado, ¿sí?, personalmente. Así que les pido si pueden leer a conciencia, así cuando nos encontremos en alguna instancia de evaluación ya lo tienen más trabajado. Igualmente va a ser todo nada muy loco, muy con tranquilidad, pero bueno, lo que quiero es por ahí tener alguna interacción más personal, porque si no, no nos conocemos en lo más mínimo, y bueno, y es complicado la evaluación, ¿no? Así que bueno, les pido eso, si van trabajando paso a paso, van escribiendo sus propios apuntes, y van contestando las preguntas, yo me voy a remitir a las preguntas que yo les voy a dar, no voy a tomar más de lo que pregunto. Entonces, si ustedes tienen todo leído y elaborado y escrito, va a estar todo perfectamente bien. Así que bueno, los dejo por ahora y bueno, ya les digo, en breve les subo las preguntas que ya las tengo hechas, así van trabajando con tiempo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Bueno, muchas gracias, hasta luego.